Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, lo que les había dicho la semana pasada, ya pospuse la entrega de la tarea para mañana en la noche. Y agregué unos ejercicios más. Déjenme compartir para decirles. Ok, aquí estamos viendo la tarea 6. Entonces agregué, bueno, el 9 y el 10. Recuerden que el 9 era leer la demostración del teorema 5.15 de la página 246 del libro de Friedberg. Por cierto que el archivo que les había puesto en la pestaña de diagonalización abarcaba también los determinantes, cosa que ya les había, lo había colocado en la pestaña anterior. Entonces, para que se concentren en diagonalización, ya lo cambié, o sea, ya este es el archivo exclusivo sobre diagonalización, que es el capítulo 5 del libro de Friedberg. Entonces, del teorema 5.15, hay que leer la demostración simplemente, es decir, entenderla perfectamente, y sobre eso si hay alguna duda, pues me preguntan. Y el 10, pues es esta equivalencia. No estoy incluyendo todas las equivalencias. Recuerden que para que una familia sea independiente o una familia de subespacios que sea independiente, hay varias condiciones equivalentes, pero en la clase nos concentramos en estas dos, precisamente para utilizar este resultado general en el sentido de que se refiere a subespacios en general de un espacio vectorial, pero en nuestro tema nos interesan los espacios propios. Entonces, es justamente lo que utilizamos para concluir que la familia es independiente, pues ver que cualesquiera vectores no cero, cada uno de los cuales se elige en un espacio, subespacio distinto, forman conjunto linealmente independiente. Entonces, bueno, eso pues hay que escribirlo, y recuerden que hicimos el esbozo, entonces nada más eso les estoy pidiendo. Lo demás es igual, es la aplicación a ecuaciones diferenciales, y no sé si tengan alguna pregunta sobre esto. Mientras tanto voy a abrir el libro de Friedberg para tenerlo en la mano por si lo necesitamos. Bueno, el capítulo 5. Ok, ahí está. También recuerden, les recomiendo que lean el capítulo y vayan viendo ahí incluso los ejemplos. Hoy vamos a ver algunos otros ejemplos, como les había prometido, pero bueno, también hay ejercicios, y en la parte de teoría ustedes pueden revisar, eh, pues corroborar lo que hemos visto en clase, las pruebas, y bueno, sirve para repasar, y a lo mejor hay algunas cosas que no vi, aunque creo que casi todo lo vi en clase. Eh, Quizá hay otras párrafos que exponen de otra manera lo que vimos, pero en general pues es lo que estamos viendo. ¿De acuerdo? Entonces, por supuesto, también no están exentos de revisar otros textos y de comparar, pero bueno, a veces sí hay mucha diferencia en cuanto a la exposición. Por ejemplo, aquí está el teorema 5.12, si lo están viendo, es justamente el que demostramos la clase anterior, y es básicamente la misma demostración que yo les expuse, quizá con otras letras, pero este teorema 5.12 pues es eh, el principal, el que nos va a hacer enunciar el llamado teorema de diagonalización que les voy a enunciar ahora. Y que, bueno, entonces, si no tienen comentarios, me regreso a la pizarra, donde aquí está ese teorema. Se puede decir que es el teorema de comparación entre multiplicidad y dimensión. ¿De qué? De un valor propio,
directamente. Recuerden que el concepto de multiplicación se aplica a un valor propio y el concepto de dimensión pues se aplica al subespacio asociado al valor propio, que es el espacio propio. Entonces este teorema es muy importante porque dice que en cualquier caso, si ustedes tienen cualquier valor propio, la dimensión del espacio correspondiente siempre es menor o igual que la multiplicidad. Ya sabemos que es mayor o igual que 1, ya sabemos que por lo menos tiene un vector distinto de 0, puesto que esa es la definición de valor propio y de espacio propio y de vector propio. Pero aquí lo importante pues es que hay una manera de comparar la dimensión de ese espacio con la multiplicidad del valor propio. Recuerden, la multiplicidad pues está definida aquí arriba, ¿verdad? O sea, si nosotros factorizamos el polinomio, cualquier polinomio, de hecho la definición pues está aplicada a cualquier polinomio. Pero si hacemos la factorización de ese polinomio y vemos que aparece un factor lineal que corresponde a una cierta raíz, pues entonces eh, la multiplicidad pues es las veces que se repite ese factor lineal en el polinomio, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, justamente estamos desarrollando el polinomio, bueno, en este caso estamos hablando del polinomio característico, pero eso se aplica a cualquier polinomio, ¿no? Si ustedes factorizan un polinomio, entonces siempre pueden eh, sacar los factores lineales. Ya repasamos eso, que los factores lineales corresponden a raíces del polinomio. O sea, siempre que tenemos una raíz de un polinomio, correspondientemente tenemos un factor lineal que podemos expresar de esta manera, ¿no? X menos lambda. Digo, hay factores lineales, por ejemplo, AX más B, pueden decir, pero siempre se puede sacar el coeficiente de la X y tomar por separado el factor. Recuerden que la divisibilidad en los polinomios no es como en los números enteros donde, digamos, si un número entero divide al otro, pues aparece como factor tal cual si consideramos puros números positivos, o si consideramos los negativos, pues aparece como factor con signo más o signo menos. Pero en los polinomios, cuando decimos aparece como factor, siempre podemos pensar que aparece como factor y además puede haber una constante como coeficiente, que es esta parte que estoy poniendo aquí. Bueno, ok, estoy aquí batallando un poco con mi tableta, pero ya está. Ok, me van diciendo si tienen preguntas. Ahorita regreso a esto del polinomio, porque de hecho vamos a ver los ejemplos. Pero entonces esto es para decir que la multiplicidad es un concepto que está directamente definida con la estructura del propio polinomio, ¿verdad? O sea, necesitamos forzosamente pensar en la factorización del polinomio, en factores lineales, porque son los factores lineales los que nos van a dar las raíces. Y entonces, para esos factores lineales, vamos a pensar en el mayor exponente que aparece. Ya eso es a lo que llamamos la multiplicidad. Es muy importante eso porque la multiplicidad nos va a dar, vean ustedes, lo pueden ver así como es una cota superior de la dimensión de estos espacios. Ok, entonces les había comentado el diagrama que teníamos por acá. Aquí está cómo la dimensión de estos espacios está relacionada con la multiplicidad correspondiente, ¿verdad? Entonces, estos espacios tienen un cierto rango en cuanto a la dimensión, tienen una cierta posibilidad de tener dimensión desde espacios de dimensión 1 hasta espacios de dimensión m, donde m es la multiplicidad. Ok. Bueno, hasta ahí vamos bien. No sé si hay alguna pregunta al respecto. No, profe. Maestro. Muy bien. Entonces, finalmente ya podemos enunciar el teorema
de diagonalización, vamos a llamarle así. De nuevo, le estoy poniendo estos nombres pues para hacer referencia rápida. Pero puede que no sean nombres como el teorema fundamental de la aritmética o el teorema fundamental de la álgebra, que son nombres universales, ¿no? Que aparecen en todos los textos. Aquí, por ejemplo, en el Friedberg, pues nada más aparece un teorema numerado, pero aquí para hacer referencia podemos pensar en este nombre. Bueno, de hecho ya habíamos visto una caracterización de cuando un operador lineal es diagonalizable, ¿no? Entonces, bueno, recuerden que esto se refiere a un operador lineal sobre un espacio B. Bueno, aquí déjenme ponerle K espacio, un K espacio de dimensión n. Ok, vamos a considerar de nuevo los valores propios, lambda 1, lambda 2, hasta lambda r, los valores propios distintos de t, con multiplicidades M1, M2, hasta MR respectivamente. Bueno, y también sean, le vamos a llamar KI, a la dimensión de cada espacio propio correspondiente para I desde 1 hasta R. ¿Ok? Entonces son equivalentes. Las siguientes condiciones. Bueno, es muy larga la presentación porque están involucradas muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso es tan larga. Bueno, entonces la primera, que es la que quiera caracterizar, es la condición de que T es diagonalizable. Y de hecho, voy a escribir la condición que ya teníamos en un teorema previo, que es que existe una base de el espacio que consta de vectores propios de T, ¿ok? Eso ya lo teníamos, ya era un teorema previo, ¿sí? Aquí, si quieren, nada más vamos a poner aquí el comentario que esto ya lo teníamos, es un teorema previo, ¿ok? Si se fijan en esto, de hecho, lo pudimos enunciar y demostrar, pues de manera muy sencilla, con la definición de vector propio y la definición de diagonalizabilidad. Y aquí pues no detallamos, no desglosamos no mencionamos a los valores propios, si se fijan, ¿no? O sea, esa es una caracterización pues así como panorámica, ¿no? Sin ir al detalle. Pero entonces lo que vamos a agregar es que precisamente lo que va a suceder, perdón, aquí, lo que va a suceder para que se dé esto es que el espacio vectorial sea la suma directa de los espacios propios. ¿Ok? Básicamente eso es lo que estamos agregando y lo que ya les había adelantado, ¿no? O sea, de nuevo en el diagrama que tenemos acá, o sea, vamos a decir que el operador es diagonalizable cuando esa suma
de los espacios característicos o espacios propios, que ya sé que es directa, ¿sí? O sea, eso ya es información anterior que estoy acarreando en este momento. Ya sé que son independientes estos espacios y por lo tanto que tengo derecho a usar este símbolo de la cruz circular, ¿no? Pero ahora lo interesante es que esa suma que aquí estoy representando con este W, ¿verdad? Con este color azul. Bueno, aquí quiero hacer una maniobra un poco difícil porque depende de mi pulso, pero, o sea, este color azul, lo importante va a ser que va a resultar ser todo el espacio, ¿ok? O sea, en ese momento, cuando esa suma, que puede ser más chico o más grande, pero si esa suma es todo el espacio, ya sé que es directa, pero cuando es todo el espacio, entonces es cuando voy a decir que el operador es diagonalizable, ¿ok? Y esa es la condición. O sea, perdón, aquí la afirmación importante es esta igualdad. O sea, en vez de que esto pues, se llame W, yo le puedo dar el nombre que sea. Pero lo importante, o sea, lo que se está aquí mencionando, afirmando, es que esa W es igual a todo el espacio. ¿Sale? Bueno, lo que resta, pues, es simplemente distintas maneras de decir esto mismo. ¿Ok? Que se pueden decir en distinto orden, pero son distintas maneras. Lo siguiente, pues, es que la suma de las dimensiones, desde igual a 1 hasta R, es igual a N. Aquí voy a tener que hacer esto un poco más pequeño, porque si no, no va a caber. Vean lo que acabo de escribir, mientras tanto, o sea, lo que estoy diciendo, pues es una consecuencia de la afirmación anterior. Acuérdense ustedes que si yo calculo la dimensión, bueno, de hecho, si quieren, lo pongo al revés para que nada más para que se vea la correspondencia. O sea, del lado, incluso déjenme bajarlo un poco porque está un poco apretado. O sea, del lado izquierdo voy a poner la dimensión del espacio. Del lado derecho, pues voy a poner la dimensión de esa suma directa. Vean ustedes, es una consecuencia directa, ¿no? O sea, C implica D es trivial porque ya sé, aquí noten ustedes que ya estamos usando información previa que nosotros ya estudiamos en el curso. O sea, recuerden ustedes que, bueno, aquí de una vez se los comento, ¿no? O sea, recuerden ustedes que la dimensión de una suma directa de WIs desde igual a 1 hasta R. Bueno, de hecho, a ver, teníamos, hace tiempo demostramos que si teníamos dos subespacios y queríamos calcular la suma directa, pues eso es la suma de las dimensiones, simplemente, ¿se acuerdan, no? O sea, esto ya lo teníamos, que es la dimensión de S más la dimensión de T. ¿Se acuerdan? Entonces, esto, por supuesto, vale para un número finito de subespacios, que es lo que tengo aquí, estando todos en suma directa. Y eso, pues, se puede generalizar. Este teorema que habíamos llamado tal vez el teorema de la dimensión de una suma directa, ¿no? Nos podemos referir así. El teorema de la dimensión de una suma directa, de dos subespacios. Y recuerden que la demostración, pues, era pues simplemente referirnos a la definición de base, ¿no? Y lo que hacíamos, pues, es justamente, si teníamos bases de cada subespacio, pues construíamos una base del nuevo espacio, pues nada más, adjuntando las dos bases que teníamos ahí, ¿no? ¿Ok? Y entonces, pues, ya con eso concluyamos que la dimensión de una suma es la suma de las dimensiones. Bueno, lo mismo va a pasar aquí, ¿no? La dimensión de una suma es la suma de las dimensiones. Podemos usar directamente este resultado, ¿no? De hecho, ahorita vamos a escribirlo para todo, para que quede claro. Y finalmente, el último inciso, pues es que para cada
para cada i, desde 1 hasta r, va a suceder que la dimensión, acuérdense que le llamé nada más para ser abreviado, le llamé KI a la dimensión de cada espacio. Bueno, esa va a coincidir con la multiplicidad. ¿Ok? Entonces, bueno, todo esto también es consecuencia del teorema anterior, ¿no? Entonces, fíjense, muy rápidamente, claro, lo vamos a explicar, a escribir, pero es de hecho muy rápido todo, considerando toda la información que ya teníamos, ¿no? Pero a grandes rasgos, A implica B, es el teorema previo, eh, que exista una base que conste de vectores propios, eso se traduce, se desglosa en que hay una base tal que es la unión de bases de cada uno de estos espacios que son en los que se organizan los vectores propios. Recuerden que los vectores propios a fuerza tienen que estar en uno de estos, porque cada vector propio es un vector propio asociado a un valor propio. Entonces, toda la bola de vectores propios de la que hablo aquí, o sea, si elijo una base de vectores propios, una lista de vectores propios, cada uno de ellos está en algún espacio, ¿no? O sea, primero estoy explicando esto así sin escribir para que se vea que la inmediatez, digamos, de estos resultados, ¿ok? De alguna manera. Entonces, sí, si existe una base de vectores propios, pues se puede organizar esa base en la unión de bases cada una de los espacios propios. Y según el teorema que ustedes deben leer de tarea, eso es equivalente justamente a decir que el espacio total es la suma directa de estos espacios, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, luego, C implica D, como les digo, es una consecuencia de este resultado, ¿sí? Y luego D implica E o que son equivalentes ambos, eso pues es usando, o sea, esto también así como comentario, es usando el teorema anterior, que no me acuerdo si le llamamos de alguna manera, pero es el teorema de comparación, podemos llamarle, ¿no? Para hacer referencia. El teorema de comparación. ¿Ok? Este teorema de comparación, pues es el que está presente en esta equivalencia que está aquí, de estas dos. Aquí podemos poner el teorema de comparación. Porque si yo tengo que la suma de las dimensiones es n, y también hay que considerar que la suma de las multiplicidades es n, bueno, ahí tenemos que considerar una cosa adicional, ahorita me estoy dando cuenta. Pero entonces, si tenemos que la n se escribe como una suma de números naturales, que son las KIs, y que también la puedo desglosar como una suma de otros números, que son las MIs, y además tengo que cada uno de estos es menor o igual que cada uno de estos, pues entonces debo concluir que los dos tipos de números que aparecen en las dos sumas son iguales. Ok, pero bueno, eso a grandes rasgos y ahorita vemos los detalles. Y bueno, esto es este es el teorema de diagonalización, así en primera instancia. No sé si tengan algún comentario. No, profe, de momento no. Ujú. Ok, muy bien. Bueno, ok, entonces, miren, vamos a escribir la demostración de este teorema, que es básicamente desglosar lo que ya dije. Entonces, A implica B, ya visto, ¿no? Nada más vamos a poner por teorema previo.
¿no? Básicamente definiciones de diagonalización y vector propio. ¿Ok? Después B implica C. Entonces, este es por teorema 5.15 del libro de Friedberg. O sea, si podemos decir que si beta es una base del espacio que consta de vectores propios, entonces se puede escribir la beta, se puede escribir como beta 1 unión beta 2 hasta beta R, ¿verdad? Donde para cada I, desde 1 hasta R, beta I es base del espacio E lambda I. ¿De acuerdo? Vean cómo parten de un conjunto linealmente independiente de vectores que son n, ¿verdad? Aquí incluso podemos decir la cardinalidad de esta beta, pues es n, es una base del espacio, ¿no? Entonces aquí pueden ustedes concebir una lista de vectores propios y esos vectores propios los organizan, bueno, ya de entrada pueden ustedes pensar en una base ordenada, de B1 hasta Vn, donde esa lista de vectores la van subdividiendo en tramos, ¿verdad? Donde el primer tramo de vectores pertenece a la primera base, es decir, pertenece al primer espacio propio, el segundo tramo pertenece al segundo espacio propio, y así nos vamos. Y de tal manera que cada uno de esos tramos sea una base del espacio propio, puesto que son conjuntos linealmente independientes. Y además, pues tienen que generar a fuerza a los vectores de ese espacio propio, porque toda la base completa genera a todos los vectores, ¿verdad? Entonces, y los espacios son independientes. Entonces, esta construcción, pues nos lleva precisamente al teorema 5.15 del libro de Friedberg que ustedes van a leer, que es el que tenemos aquí adelante. Eh, bueno, a ver, aquí tenemos el teorema, a ver si está aquí. Aquí está, ¿no? Este teorema, recuerden ustedes que eh, el hecho de que el espacio, ahora sí estamos considerando el caso de que el espacio sea la suma de subespacios, es equivalente a, digamos, el inciso E. Si encuentro una base ordenada una base ordenada, eh, o más bien, aquí está dicho al revés, ¿no? Pero si una base ordenada del espacio, que es la que estoy llamando beta, ¿no? Esa base ordenada se puede escribir como la unión de bases ordenadas de cada uno de los espacios. Eso es equivalente a decir que el espacio es la suma directa de los espacios. ¿Ok? Entonces, por esa razón, me regreso acá a la pizarra. Entonces, por esa razón podemos afirmar que como tenemos esta situación, o sea, podemos escribir esto, entonces, bueno, quizá aquí esto mejor lo digo acá, o sea, por el teorema 5 concluimos, concluimos que en efecto el espacio
es la suma directa. Bueno, ahí los Ws pues son precisamente los espacios propios, ¿no? Es la suma directa de E lambda 1 con E lambda 2. Así nos vamos hasta E lambda R. ¿Ok? Que es lo que queríamos demostrar en C. ¿De acuerdo? A ver si voy bien. Estamos demostrando las implicaciones así. A implica B, B implica C. Esas son las que llevamos. ¿Preguntas? No, profe. Bueno, ahora, ¿qué diría C implica D? Entonces, vamos a C implica D. Entonces, vean ustedes, primero tenemos que suponer entonces que el espacio es la suma de estos. Entonces, si el espacio es E lambda 1 hasta E lambda R, entonces simplemente podemos invocar el teorema de la dimensión de una suma directa. Entonces, n, que es la dimensión del espacio, sería la dimensión de esta suma, que voy a escribir así en notación compacta, desde igual a 1 hasta r, que por lo tanto es la suma de las dimensiones, ¿no? Es la suma de la dimensión de lambda i desde igual a 1 hasta r, es decir, le habíamos llamado cas is, desde igual a 1 hasta r. ¿Ok? Y es justamente lo que dice el inciso D. Si el espacio es, que ya sé que el espacio tiene dimensión n, acuérdense que era algo que ya habíamos escrito desde el principio. Si el espacio tiene dimensión n, entonces, al darse la situación de que ese espacio es suma directa de los subespacios propios, entonces la n la puedo poner como esta suma de k's. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, y ahora vamos a D implica E. Entonces aquí estamos suponiendo que ahora N es igual a K1 más KR. Y por el teorema de comparación, tenemos que para cada I, desde 1 hasta R, sucede que, bueno, y de hecho sabemos que 1 es menor o igual que KI y es menor o igual que MI. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo podemos simplemente usar esta desigualdad que tenemos aquí, esta igualdad. Y entonces, primero concluimos, por lo tanto, que n es la suma de las KIs. Fíjense que todos son números naturales, ¿verdad? Estos son números naturales, estamos en los naturales, o en los enteros, si quieren ustedes, enteros mayor o igual que 1. Entonces, esta propiedad hay una propiedad de los números naturales que me permite afirmar que entonces esta suma es menor o igual que la suma de las multiplicidades, ¿verdad? Dado que cada uno de estos es menor o igual que MI, entonces esta suma es menor o igual que las multiplicidades, pero esta suma de las multiplicidades tiene que ser a fuerzas menor o igual que n, porque las multiplicidades, ¿qué son? Son las veces que aparece el factor lineal
en el polinomio característico de t, ¿de acuerdo? Es decir, el polinomio característico de t en una situación ideal lo puedo escribir como a por x menos lambda 1 a la m1 hasta x menos lambda r a la mr. Entonces, si yo sumo las multiplicidades, pues eso me va a dar algo menor o igual que el grado del polinomio, ¿no? Entonces, simplemente aquí déjenme tener esto presente. Esto lo voy a tener presente, simplemente lo voy a redimensionar y ponerle el color de comentario, pero en realidad lo que estoy usando así, aquí es que el grado del polinomio característico es igual a n. Y entonces, si las multiplicidades son estos exponentes que están asociados a cada uno de estos factores, cuando yo sumo estas multiplicidades, esto no puede superar el grado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿con qué concluimos? Pues concluimos que esto está atrapado y por lo tanto concluimos que la suma de estas, que n es la suma de estos números naturales, ya son puros números naturales, que también es la suma de los otros números naturales, y considerando nuevamente que cada uno de estos números naturales es menor que igual que mi, para i desde 1 hasta r, debe suceder que se dé la igualdad entre estos números naturales para i desde 1 hasta r. ¿Ok? No sé si está claro, esta es una propiedad de los números naturales. Aquí nos estamos saliendo del ámbito del álgebra lineal y ya estamos considerando números naturales. O sea, no sé si está claro, a ver, lo puedo desglosar. O sea, yo tengo aquí K1 más K2 hasta KR, esto es N, pero también es M1, M2 Mi nombre es María Soto hasta Monterrubio. M. Soy responsable Esto es del N, invernadero. esto es N. ¿De acuerdo? Entonces es el mismo número, pero además estos números son menor igual, menor igual, menor igual. ¿Ok? Esa es una propiedad interesante de los números naturales. Yo tengo que esta suma es igual a esta y cada uno de estos humanos es menor o igual a los otros humanos, entonces esto debe implicar que K1 es igual a M1 hasta KR igual a MR. ¿Ok? Eso es una propiedad de los números naturales que ahorita vamos a utilizar. Lo pueden hacer como ejercicio. Se puede, por ejemplo, demostrar por contradicción, es decir, suponer que alguno de ellos es distinto. Entonces, si alguno de ellos es distinto, digamos, por ejemplo, por decir el primero, ¿no? Que es el que tenemos en la mano. Si este es distinto, es estrictamente menor, pues entonces esta desigualdad estricta nos llevaría a que n es menor que n, ¿verdad? No sé si lo vean más claro así. Sí, profe, sí es claro así. ¿Verdad? Entonces a veces es más clara la contrapuesta, ¿verdad? O sea, la contrapuesta sería si alguno es distinto, ¿no? Digamos, bueno, aquí voy a poner el primero nada más para ubicar, ¿no? Si alguno es distinto, entonces nos llevaría a que n es menor que n, ¿no? Contradicción. ¿Ok? Esto que estoy explicando es muy importante, bueno, porque, o sea, nos da la conclusión
de D implica E. O sea, si la suma de las dimensiones es N, necesariamente las dimensiones deben coincidir con las multiplicidades. ¿Ok? Individualmente, digamos, particularmente. Ok, y eso, entonces ya tendríamos esto. Ya tendríamos esto. Y eso ya nos diría, digamos, si yo quiero ahora concluir de E implica A, entonces, aquí es donde necesito tal vez una hipótesis, que es, bueno, yo sé que cada dimensión, digamos, el polinomio característico tiene, bueno, el operador tiene sus valores propios, que son estos, ahí están los valores propios. Cada valor propio tiene su espacio característico y tiene su multiplicidad. ¿Ok? Entonces, aquí es donde en esta hipótesis sí necesito que el polinomio se factorice totalmente, ¿no? Entonces, aquí hay que agregar en esta hipótesis, también se puede agregar de manera general, ¿no? Pero aquí necesito que el polinomio característico de T se descompone en factores lineales. Digo nada más para contemplar el caso en que tenga, por ejemplo, polinomios, coeficientes reales que no se pueden factorizar totalmente, como x cuadrada más 1, por ejemplo, y entonces, pues, no aparecerían, o sea, si yo considero, bueno, voy a explicarles ahorita esa situación, pero necesito que la descomposición se dé en factores lineales para argumentar de esta manera. Fíjense, aquí E implica A, aquí estoy suponiendo que la dimensión de cada uno de estos espacios es igual a la multiplicidad. ¿Y qué es lo que necesito? Necesito una base, bueno, si quiero llegar a A, que es equivalente a B, al inciso B, necesito una base de vectores propios. Entonces, para construir una base de vectores propios, recuerden que lo que necesito es este diagrama, que bueno, lo voy a volver a hacer, el diagrama de los espacios que tienen que, de los espacios característicos, cuya suma tiene que ser todo el espacio, ¿no? Entonces, si sé que cada una de estas dimensiones es la multiplicidad, y además y además, el polinomio característico en efecto se factoriza, o sea, se tiene una factorización de este tipo, x menos lambda 1 al m1 hasta x menos lambda r al mr, es decir, necesito que la suma de las multiplicidades en efecto sea n. ¿Ok? Esto es lo que necesito que sea n. En ese caso, entonces, se puede construir una base que incluso pueden ustedes separarla como lo habíamos descrito, como una beta 1 hasta beta r de vectores propios, tal que para cada i desde 1 hasta r, la cardinalidad de cada base sea mi precisamente, porque aquí estaría
la hipótesis de que la dimensión de cada uno de estos espacios es MI. Aquí ya sabemos que siempre es menor o igual, pero cuando se da la igualdad, entonces yo puedo encontrar bases de cada espacio que tengan exactamente tantos como MI. ¿Ok? Y entonces, por tanto, la cardinalidad de la base total sería la suma de las cardinalidades de estas. ¿Ok? Acuérdense que esto es una unión ajena, ¿no? O sea, los vectores están organizados en sus espacios propios, no hay intersección entre estos espacios más que el cero, ¿no? Entonces, esta base en particular, o sea, tiene aquí una unión ajena, es una unión ajena, y cuando yo calculo la cardinalidad de esa base, pues va a ser la suma de las cardinalidades, es decir, va a ser M1 más M2 hasta MR. Entonces, sí necesito que esto sea N para que esta beta sea base de todo el espacio, ¿no? Aquí sí necesito esta hipótesis adicional, que ahorita les digo entonces qué pasa con la factorización de los polinomios, pero si yo quiero demostrar que de aquí puedo, bueno, de hecho estoy hacia B, ¿no? O sea, estoy demostrando, de hecho, si quieren ustedes, eh, lo que hicimos fue considerar que estos dos son equivalentes por definición, y aquí estamos demostrando de E hasta B, ¿no? Fíjense cómo bajo esta hipótesis de E, con la hipótesis adicional que estoy añadiendo aquí, estamos llegando a que hay una base que consta de vectores propios de T, ¿no? Eso es a lo que estamos llegando aquí. Estamos construyendo esta base. La base, ¿cómo se construye? Se construye, pues como ya hemos mencionado, con la unión de las bases de cada uno de los espacios, que en este caso coinciden con la multiplicidad, pero para que sea una base de todo el espacio, este truco que les había dicho antes, para que esto sea coincida con todo el espacio, entonces la suma de esas multiplicidades tiene que ser n. Y para eso necesito que el polinomio se factorice totalmente. ¿Ok? Y entonces, ahora sí puedo encontrar una base de B. Digamos, aquí puedo caer en el inciso B. Y entonces ya tengo el teorema completo, ¿no? Porque al principio este A implica B puede ser A si solo si B. Y entonces ya tenemos, estos dos son equivalentes, estos dos son equivalentes. Luego hicimos B implica C, C implica D, D implica E y E implica A. ¿Ok? Y así ya tenemos la eh, caracterización completa. ¿Ok? Ahorita vuelvo a este asunto de la factorización del polinomio, porque les quiero comentar más cosas sobre eso, pero díganme si con esta explicación de este teorema de diagonalización, que también está en el Friedberg, hay alguna pregunta y vamos a aplicarlo ahorita. ¿No hay preguntas? No, nada más, bueno, con lo que, pero dice que ya lo va a mencionar más adelante sobre la factorización. Ok. Sí, miren, vamos al Friedberg. A ver, primero les voy a comentar varias cosas. En el Friedberg, si ustedes ven el teorema, déjenme ver si aparece más adelante. Bueno, déjenme achicar esto, creo que es, perdón, ya me pasé de la raya. A ver si alcanza a estar el teorema aquí. Bueno, no, creo que no está en esta parte. Pero bueno, lo que hace Friedberg en algún momento, a ver, bueno, creo que está aquí. Exactamente, ahí está. Miren, es el teorema 514, estaba antes.
Bueno, no está enunciado de la misma manera porque yo lo que hice fue juntar las condiciones y ver que son equivalentes. Pero aquí vean ustedes como el inciso A, pues estas no son equivalencias, ¿no? Porque dice, sea un operador lineal en un espacio de dimensión finita, y aquí es la hipótesis adicional que agrega, fíjense ustedes. Déjenme aumentarlo de tamaño. Entonces, vean ustedes como aquí la hipótesis lo que dice es tal que el polinomio característico de T, esta palabra en inglés, splits, quiere decir se descompone, ¿sí? Split es algo así como se divide, se descompone, se escinde, a veces se usa esa palabra, escindir, se corta, ¿verdad? Se separa, se separa. Entonces, ese polinomio, decir que se separa, se descompone, se descompone totalmente en factores lineales. Vean cómo necesita esa hipótesis. Luego, enuncia la lista de eigenvalores distintos y aquí está esa equivalencia. Decir que es diagonalizable es decir que la multiplicidad de cada valor propio es igual a la dimensión. ¿Ok? Entonces, para no meterse, digamos, en líos, lo que hace Friedberg es, ya de entrada, por hipótesis, supone que el polinomio se factoriza totalmente. ¿Sí? Incluso hay veces en que el teorema se enuncia todavía para garantizar que todos los polinomios se factorizan totalmente, se supone que el campo es algebraicamente cerrado. Así se dice. Que un campo sea algebraicamente cerrado, como en como en el caso de los números complejos, es que todos los polinomios del campo se factoricen totalmente. ¿Ok? Entonces, fíjense, bueno, y el segundo inciso, repito, aquí, aunque tengamos incisos, no es como en el teorema 5.15 o el teorema que acabo de mostrar, que es las siguientes condiciones son equivalentes. No, aquí nada más dice entonces, sucede esto y sucede esto, ¿no? Entonces sucede, ahí es un sí, solo sí, es diagonal, el operador es diagonalizable sí, solo sí, la multiplicidad coincide con la dimensión, y luego aparte es diagonalizable, si T es una condicional, si T es diagonalizable y tenemos una base para cada valor, para cada espacio propio, entonces se puede construir una base del espacio que consiste en eigenvectores de T. Es decir, esta base se pone como la unión de las bases correspondientes a cada espacio propio, que es lo que dije anteriormente. Entonces, a mí me gustó cambiar esta forma de exponerlo porque creo yo que está mejor que aparezca todo el teorema completo en un solo resultado, para que ustedes vean que todo eso es lo que puede suceder simultáneamente en la situación de que el operador sea diagonalizable. ¿Sale? Pero para una cierta implicación, que es la de salir de la igualdad entre las dimensiones y las multiplicidades, sí necesito, sí requiero que el operador, que el polinomio se descomponga en factores lineales. Por ejemplo, a ver, vamos a ver en este caso, fíjense en este caso. O sea, ejemplo. Eh, si el polinomio es x cuadrada más 1, ¿no? O sea, un ejemplo muy sencillo, que a veces los ejemplos sencillos este, eh, son accesibles, son tangibles y nos pueden ayudar a entender las situaciones, ¿no? Ok, entonces fíjense, si lo consideramos este polinomio en el anillo de polinomios con coeficientes reales, no se puede descomponer. No se puede descomponer. Bueno, esa es una situación totalmente algebraica,
de teoría de anillos, ¿verdad? No tanto de álgebra lineal, sino de teoría de anillos. Este no se puede descomponer. Pero en cambio, en los complejos, el polinomio lo puedo escribir como x menos y por x más y, ¿verdad? Donde y pues es el número imaginario, ¿no? O sea, la raíz de menos 1, ¿ok? Entonces, ahí sí tiene dos raíces. Aquí sí se puede descomponer. Tiene como raíces digamos, lambda 1 igual a i y lambda 2 igual a menos i. Entonces, fíjense cómo el polinomio, la descomposición del polinomio depende en qué campo estemos, ¿verdad? Entonces, si nosotros concebimos este polinomio, pues si nos topáramos con este polinomio como polinomio característico de una transformación lineal, pues aquí diríamos que no tiene raíces, ¿verdad? Pues este de arriba no tiene raíces, no se puede descomponer, por tanto, no tiene raíces reales, ¿no? O sea, no tiene raíces en R, ¿ok? Bueno, aquí estamos redundando, ¿no? O sea, por supuesto, estamos en R. Entonces, no tiene raíces reales. Entonces, si nosotros descubrimos este polinomio y lo asociamos, digamos, como un polinomio característico de una cierta transformación, entonces, pues aquí concluiríamos que ese operador no tiene valores propios, pero estando en los reales. Estando en los complejos sí tiene estos valores propios, ¿no? Entonces, aquí, para librarnos de líos, ¿no? O sea, de que nos topemos con que no hay valores propios o no aparecen todos los valores propios, entonces nada más aquí les pongo la nota de que usualmente se considera un campo, nada más les voy a poner la nomenclatura que es algebraicamente cerrado, sobre el cual todos los polinomios se descomponen. En inglés, acuérdense que es split, se descomponen totalmente, o sea, decir totalmente es decir, en factores lineales. Y aquí el ejemplo más característico es que el campo sean los complejos. ¿Ok? Entonces, ahora, en los ejemplos que vamos a ver, pues vamos a trabajar sobre los reales y ahí vamos a sacar polinomios sobre los reales en estos dos ejemplos que vamos a ver, pero después podemos pensar en otro tipo de ejemplos. Entonces, nada más aclaro esa situación porque esta manera de darnos cuenta si un operador es diagonalizable, lo podemos hacer, ahorita se va a ver más claro en los ejemplos, pero lo podemos hacer individualmente comparando la dimensión con la multiplicidad. Si todas las dimensiones coinciden con las multiplicidades, entonces podemos afirmar que el operador es diagonalizable, nada más teniendo cuidado que en efecto el polinomio se factorice totalmente, que va a ser en la mayoría de nuestros ejemplos, eso va a suceder, ¿no? Eh, Nada más hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Ahora, si estamos comparando la suma de las dimensiones con la suma de las multiplicidades, pues ahí nos damos cuenta si la suma de las dimensiones es en efecto
la dimensión del espacio, porque solamente en ese caso, que es cuando lo azul coincide con lo rojo, solamente en ese caso es diagonalizable el operador. ¿Ok? Bueno, entonces eso es lo que les quería decir. No sé, Juan Manuel, me querías preguntar algo, pero no sé si con esto que ya dije queda claro o hay alguna pregunta todavía. Sí, bueno, precisamente era sobre eso. Y también entonces, cuando, por ejemplo, tenemos una transformación, o bueno, un operador lineal de un espacio de dimensión finita, en el cual nos concentremos en el polinomio característico, entonces hay que ver si se puede descomponer ese polinomio, ¿no? Así como dice totalmente, Ujú. y para poder ver si entonces el operador es diagonalizable. Así es. Ah, En otros casos, digamos, si nos vamos por otra equivalencia, pues ya tendríamos que verificar lo que nos dijo, ¿no? Tal vez checar este, si se puede expresar como suma directa, el así espacio, es. etcétera, ¿verdad? Ajá. Así es, exactamente, es lo que hay que hacer, ¿no? Digamos que aquí el algoritmo, si lo pensamos así como algoritmo, es que tenemos un operador lineal, y entonces esto nos lleva al polinomio característico, ¿no? Entonces, si el polinomio no se descompone totalmente, entonces pues no es diagonalizable. ¿Ok? Porque si no se descompone totalmente, fíjense qué pasaría, digamos, el caso contrario de esto. Pongan ustedes que podemos, no como en este caso, no pudimos extraer ninguna raíces, ¿no? Pero no tiene raíces reales. Pero si nos topamos con un polinomio donde sí podamos extraer algunas raíces reales, este, pero nos quedan factores cuadráticos irreducibles, digamos, al final, pues entonces esas raíces reales no nos van a alcanzar para construir una base de vectores propios sobre ese campo que estamos trabajando, ¿verdad? O sea, aquí estamos tomando la posibilidad de que tengamos, eh, por supuesto, B es K espacio, y que aquí estamos considerando el polinomio, perdón, aquí, estamos considerando el polinomio característico en el campo, igual, el mismo campo, ¿no? En el campo, sobre el campo del cual es espacio vectorial V, ¿ok? Entonces, si no se descompone totalmente, no es diagonalizable. Si se descompone totalmente, entonces aquí hay dos posibilidades, ¿no? O bueno, aquí recuerden que estamos comparando la dimensión con la multiplicidad. Bueno, ya voy a asumir que se da la nomenclatura, ¿no? Entonces, eh, si la dimensión de algún espacio es menor que MI para alguno, entonces no es diagonalizable. Tiene que darse la igualdad para todos. Entonces, hasta entonces sí podemos afirmar que sí es diagonalizable, ¿no? ¿Ok? Ese sería el resumen del algoritmo. ¿Sí, Juan Manuel? Sí, profe, ya es más claro.
diagonalizable. ¿Ok? Solamente en esta situación. Solamente ahí es donde podemos llegar a la diagonalizabilidad de un operador lineal. Entonces sí tienen que darse situaciones especiales. Bueno, vamos a los ejemplos. A lo mejor no los desarrollo totalmente para que nos dé tiempo de ver dos, al menos. Ya habíamos visto uno, pero quiero ver ejemplos de mayor dimensión, bueno, de dimensión 3. En realidad no podemos desarrollar aquí en clase ejemplos más grandes porque son muy largos. Entonces, primero vamos a desarrollar primero. Bueno, como el que habíamos visto. La matriz, bueno, ya de entrada va a ser una matriz más o menos sencilla para que nos quede el polinomio característico fácil. Ok, aquí el enunciado es, bueno, aquí el enunciado en los dos casos es encontrar valores y vectores propios. Por supuesto, aunque no me lo pidan, pues tengo que pasar por el polinomio característico. Y tengo que pasar por multiplicidades, dimensiones, e incluso, además de calcular la dimensión, que es un número, puedo considerar bases. Acuérdense que aquí estoy hablando de dimensiones de espacios característicos, de espacios propios. Aquí estoy hablando de bases de espacios propios. Y luego la base del espacio, ¿no? O sea, todo esto es como la lista de lo que puedo encontrar, ¿no? Todos estos datos los puedo encontrar en todos estos ejercicios, por eso pues puede ser muy largo, pero es todo lo que podría yo encontrar. Sea una matriz o sea una transformación lineal. Nuestro segundo ejemplo va a ser una transformación lineal, pero vamos a apurarnos a ver si podemos desarrollar los ejemplos. Bueno, entonces tengo esta matriz, ya chequé que sí es correcto. Bueno, entonces nada más para ilustrar, entonces, ¿qué me va a salir? La matriz auxiliar, pues es 3 menos x, 1, 0, 0, 3 menos x, 0, 0, 0, 4 menos x. Es una matriz triangular superior y entonces en ese caso el polinomio característico de esta matriz, aquí no es t, sino es a, el polinomio característico de esta matriz sería simplemente el determinante de a menos xi, que sería, vean ustedes, es 3 menos x al cuadrado por 4 menos x. ¿Okay? Esto lo estoy haciendo partiendo de una matriz muy sencilla, donde al cambiar la matriz, recuerden que aquí le hemos llamado a la matriz original y luego la matriz auxiliar. Lo mismo cuando tenemos operadores lineales, ¿no? El operador original y luego el operador auxiliar, que son estos operadores que surgen, o estas matrices que surgen, restándole a la diagonal un cierto valor, ¿no? Pues en este caso, este valor escrito como incógnita me da la escritura del polinomio característico. Entonces, aquí el polinomio característico sí se descompone totalmente. De inmediato puedo decir que los valores propios de la matriz es, bueno, así en orden lambda 1 igual a 3,
y lambda 2 igual a 4. Puedo decir de entrada que las multiplicidades, perdón, aquí multiplicidades son M1 igual a 2 y M2 igual a 1. ¿Ok? Y luego, pues la parte un poco más larga es la de los vectores propios o la de los espacios propios. Entonces, para cada caso, recuerden ustedes que tomo lambda 1 igual a 3 primero, el primer valor, y parto de A menos lambda 1i, esta matriz que sería, eh, bueno, aquí voy a considerar entonces simplemente la matriz con la cual voy a resolver el sistema, ¿no? Entonces aquí me queda 0, 0, 1, 0, puros ceros, y aquí me queda 4 menos 3, 1, ¿no? Entonces, esta matriz tiene asociada del sistema homogéneo, ¿no? O sea, esta la puedo considerar como matriz del sistema homogéneo. Acuérdense ustedes que aquí el sistema homogéneo que quiero resolver es ¿no? A menos lambda 1i por x, donde x va a ser un vector de incógnitas, de 3 incógnitas, porque la dimensión es 3, la dimensión del espacio. Entonces, vector de incógnitas igual al vector 0. Eso es lo que quiero resolver, ¿no? Porque precisamente estas soluciones son las que me van a dar los vectores propios asociados a este valor propio, ¿verdad? O sea, lo repito para que se ubique perfectamente qué es lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, aquí está esta matriz, puedo empezar por esto, pero puedo simplemente hacer un intercambio de renglones para resolver el sistema, ¿no? Aquí forzosamente me queda un renglón de ceros. Y entonces, ¿qué me queda aquí? Me queda, pues, y igual a 0, y igual a 0, me queda z igual a 0, y me queda libre la x, ¿verdad? O sea, la x va a ser el parámetro. Perdón, aquí ya tengo problemas de espacio, entonces déjenme mover esto un poco para acá. Ok. Entonces aquí, ¿están de acuerdo que x es el parámetro libre? Lleva a ser 0 y z es igual a 0. ¿Ok? Y entonces, E1, bueno, es E lambda 1, ¿no? Pero le voy a llamar E1. Bueno, aquí puede haber, mejor le pongo E lambda 1. Sería el generado por el vector 1, 0, 0. Si están de acuerdo, esa sería la descripción rápida del espacio característico, porque resulta que la solución, o sea, los vectores son vectores, acuérdense que aquí los espacios característicos son espacios propios, son subespacios, aquí pongo el comentario, son subespacios del espacio, que en este caso es R3. ¿Ok? Estamos trabajando en R. Aquí va a dar igual si trabajamos en los reales o en los complejos, porque no salen raíces complejas, ¿verdad? Aquí no hay diferencia. Entonces aquí sí se da la factorización total y por lo tanto se dan todas las condiciones, las puedo utilizar. ¿Ok? Entonces aquí los vectores de R3 que satisfacen el sistema son precisamente
los vectores propios, bueno, y aparte está el cero, ¿no? Siempre el cero como solución trivial. Pero todos los vectores propios son los vectores no cero que están generados por el 1, 0, 0, ¿no? Porque todos los vectores los puedo poner como t multiplicado por este 1, 0, 0. Y entonces aquí ya de entrada ya podemos decir que la dimensión de este espacio pues es 1. Nada más me salió un parámetro. ¿Ok? Entonces aquí ya podemos, ya no es necesario que sigamos adelante, ¿no? Porque entonces la multiplicidad de este valor propio, vean ustedes que es 2, aquí la multiplicidad es 2, pero la dimensión de ese mismo valor propio, del espacio de ese mismo valor propio es 1. Entonces, podemos ya ahí, si el objetivo es ver si es diagonalizable, entonces aquí ya podemos concluir que como K1 es distinto de M1, ¿no? Así le habíamos llamado K1 a la dimensión, ¿no? Pues, o sea, tenemos la dimensión, de hecho, acuérdense que es menor o igual que la multiplicidad, ¿no? Y aquí es menor estrictamente. Entonces, la matriz no es diagonalizable. Entonces ahí ya sabemos por qué no hay manera de encontrar una base, ¿verdad? Una base de vectores propios de R3, una base que conste de vectores propios de la matriz. Vean ustedes la certeza que nos dan los teoremas. O sea, aunque podamos considerar el otro caso, ¿no? O sea, sí, para que quede completo, ¿no? O sea, lambda 2 es el otro valor propio, que es 4, ¿ok? Y en este caso, A menos lambda 2 por I, pues sería la matriz auxiliar, que es, fíjense aquí, de manera práctica podemos ya utilizar este formato, digamos, donde X lo puedo sustituir, primero lo sustituí por X igual a 3, y luego ahora por X igual a 4, ¿no? Y entonces me quedan menos 1, 1, 0, 0 menos 0, menos 1, 0, y 0, 0, 0. ¿Ok? Eso sustituyendo X igual a lambda 2, que es igual a 4, ¿no? Entonces aquí me quedó menos 1, 0. Menos 1, menos 1, 0. Ok, y entonces esto, pues lo puedo aplicar operaciones lineales y me queda 1 menos 1, 0 con 0, 1, 0, 0, 0, 0. Digamos, aquí le cambié de signo a los dos primeros renglones. Y luego el segundo renglón lo uso, lo multiplico lo sumo directamente, ¿verdad? Lo sumo al primer renglón y ya me queda 1, 0, 0. ¿Ok? Lo sumo directamente. Y entonces aquí la solución va a ser x igual a 0, y igual a 0, y ahora la que queda libre es z, es t. Esta que escribí aquí es la solución. Por lo tanto, el espacio solución, el lambda 2, sería el generado por el vector 0, 0, 1, ¿no? O sea, aquí ya estoy simplificando. Claro que esto lo pude haber puesto como, ¿no? Es el conjunto de las soluciones, ¿no? Es decir, son de la forma, o sea, el conjunto de los X, de la forma X, Y, Z, tales que X igual a 0, Y igual a 0 y Z igual a T, con T en los reales, ¿no? Pero toda esta escritura desglosada, pues simplemente la simplifico, ¿no? Me quedan los vectores que son generados por el 001, simplemente, ¿no? ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, por eso lo escribo así. Y entonces, pues ya directamente también se ve que la dimensión de este espacio, pues es 1.
que coincide con la multiplicidad. Pues no le quedaba de otra, ¿verdad? O sea, aquí la multiplicidad es 1, pues el espacio tiene que ser de dimensión 1. Ya desde aquí ya sé que mi espacio me va a salir generado por un solo vector, ¿no? Entonces, ya tenemos aquí los espacios escritos, tenemos la base de E lambda 1, pues nada más es beta 1, si quieren, nada más es este vector, el 1, 0, 0. Es una base de E lambda 1. Una base de E lambda 2, digamos beta 2, es el vector 0, 0, 1. Pero la unión de estas dos bases no es base de todo el espacio, ¿no? Me falta un vector. Entonces, de hecho son los vectores canónicos, ¿no? Entonces, 1, 0, 0 y 0, 0, 1. Es decir, aquí la W nada más es el plano, ¿no? O sea, W nada más es, bueno, de hecho lo voy a escribir así. Lo voy a simbolizar, ¿verdad? Lo voy a El dibujar. plano XZ, ¿no, profe? Exactamente, ¿no? Porque es X igual a 1, o sea, es el generado por, digamos, aquí estoy poniendo como siempre, este es X, este es Y y este es Z, ¿no? Entonces aquí es el generado por I, o sea, esto es como si le llamaran en otra nomenclatura, esto es nada más el conjunto formado por el vector I, y esto nada más es el conjunto formado por el vector K, ¿verdad? ¿Ok? Entonces aquí la unión de beta 1, unión beta 2, esta no es base, entonces en efecto aquí la W nada más es este plano, esto es W, ¿no? Que es la suma de los espacios. Aquí en verde pues está el espacio generado por I, que es este espacio y este espacio. O sea, ahí los pétalos nada más son este y este, pero no alcanzan a ser una base de todo el espacio. Entonces, por eso es que la matriz no es diagonalizable. Entonces, por más que ustedes quieran encontrar la famosa Q, tal que Q a la menos 1 por esta matriz por Q sea diagonal, no las van a poder encontrar. Ya vimos por qué. ¿Ok? Y hay certeza, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas? ¿No? No, profe. Nada más déjenme plantear el segundo ejemplo porque es interesante. Ese sí va a salir diagonalizable, pero lo interesante es que es sobre un operador definido en polinomios. O sea, aquí vamos a tomar los polinomios de grado menor o igual que 2. Aquí acuérdense, esta notación bueno, esta notación es el espacio de polinomios de grado menor o igual que 2. ¿Ok? Y entonces vamos a definir este operador por medio de derivadas. Entonces a un polinomio que llamo f, el operador lineal es f más xf' más f'. ¿Ok? Así se define. Esa es la definición del operador lineal, ¿no? Entonces, cualquier polinomio, consideras el polinomio, lo derivas, lo multiplicas por x, luego nada más lo derivas y sumas los tres resultados. ¿Ok? Entonces, el mismo enunciado, encontrar todo esto, ¿no? Tiene sentido. Aquí acuérdense que incluso parte de la pregunta aquí es encontrar esto y la pregunta es si es diagonalizable, ¿no? La pregunta que está implícita aquí.
es, es diagonalizable. ¿Ok? Aquí la base de todo el espacio es si existe, que podría no existir en principio. Entonces, todo esto es lo que estamos preguntando, ¿no? O sea, esto es nuestro enunciado. Ese es el enunciado. Y entonces, acá, bueno, aquí ya tenemos un operador. Entonces, tenemos que pasar para hacerlo de manera práctica y encontrar el polinomio característico, de hecho, tenemos que pasar a matrices, ¿no? Entonces, recuerden que aquí el polinomio característico de un operador es el determinante de t menos xy, donde aquí, en vez de ser la matriz identidad, es la función identidad. Y que eso es exactamente lo mismo a considerar cualquier base. Ustedes pueden escoger cualquier base y que es exactamente lo mismo a considerar el operador representado por la base menos xy, donde ahora sí aquí sería la matriz identidad, porque ya estoy con matrices, ¿no? Entonces, la ventaja es que podemos tomar la base canónica. Aquí tenemos una base ordenada, tiene que ser una base ordenada, canónica, donde en los polinomios la base ordenada canónica es primero el de grado 0, el de grado 1, el de grado 2. Así se ordenan canónicamente. Ok, este es el orden canónico. Digo, a lo mejor en otros lugares deciden que el orden canónico es empezar por el polinomio de grado mayor, ¿no? Entonces, a lo mejor es relativo eso de lo canónico, pero en los textos que yo conozco, en el Friedberg, por ejemplo, pues, si se habla de la base canónica ordenada en los polinomios, se empieza por el polinomio de menor grado. Pero no tiene importancia en realidad. Lo importante es que ustedes sean congruentes con el orden. Es decir, con este orden van ustedes a trabajar, ¿no? Pues acuérdense que ahí hay que hacer las cosas ateniéndose al orden que ustedes desde el principio deciden, ¿no? Entonces, pues así, ya decidimos esto. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para construir esta matriz? Pues acuérdense que del procedimiento es aplicarte a cada uno de los elementos de la base y luego considerar sus coordenadas, ¿no? O sea, es en 1, en x y en x cuadrado. Ok, entonces, ¿qué le tengo que hacer? Es el polinomio, luego lo tengo que derivar y multiplicar por x y lo tengo que derivar. Me queda 1. Aquí es el polinomio, lo derivo, me queda 1 y luego lo multiplico por x. Y luego le sumo la derivada. Entonces esto me queda 2x más 1. ¿Ok? Luego aquí, ¿qué dice la receta? Es el polinomio, luego lo derivo, me queda 2x y lo multiplico por x. Y luego nada más lo derivo y sumo todo esto. Entonces me queda 3x cuadrada más 2x. Bueno, y aquí conviene respetar el orden en el que voy a considerar las coordenadas, ¿no? De una vez, para no equivocarme incluso, ¿no? Aquí me queda, bueno, puedo poner el 0 o no, pero me queda 2x más 3x cuadrada, ¿verdad? ¿Ok? Digamos, respetando este orden, porque va a ser importante, ¿no? Porque entonces, si yo quiero escribir la matriz la matriz que representa a esta transformación respecto a esta base, pues entonces ahora voy a poner las coordenadas respecto a esta base de cada uno de estos vectores, porque son polinomios, todos estos son polinomios, son vectores en el espacio. ¿Ok? Entonces las coordenadas aquí van a ser 1, 0, 0. Aquí las coordenadas son 1, 2, 0. Y aquí las coordenadas son 0, 2, 3.
¿De acuerdo? Porque ¿qué son las coordenadas? Pues son los coeficientes que me quedan, los escalares que uso, para construir el vector en cuestión como combinación lineal en ese orden de la base que elegí. Pues nada más copio como columna, ¿verdad? Los coeficientes que estoy utilizando en ese orden. ¿Verdad? ¿Sí vamos bien? Sí, profe. Entonces, pues ya llegué a la matriz, ya está la matriz ahí, ya nada más, ahora ya estoy en el mundo de matrices, ya nada más calculo el polinomio característico. Entonces, por lo tanto, el polinomio característico de la t sería el determinante. Acuérdense que sí demostramos esto, ¿no? O sea, sí se vale esto, o sea, esto es por definición. Aquí está el hecho de que no depende de la base, acuérdense, ¿no? No depende de la base, entonces yo puedo elegir la que más me conviene. Entonces para calcular el polinomio característico, por definición, puedo usar esa base y luego, pues puedo simplemente considerar esta matriz y restarle la X, ¿no? Todo eso está justificado. Entonces me queda 1 menos X, 1 menos X, 2 menos X y 3 menos X. Aquí me queda 0, 0, 0. Y arriba queda 1, 0, 2. 1, 0, 2. ¿Ok? Bueno, por supuesto, son ejemplos de texto, ¿no? Entonces esto queda muy sencillo, ¿no? Entonces es una matriz triangular y ya me queda esto. Ok, por supuesto, cuando ustedes, si se dedican a las matemáticas aplicadas, ¿no? Y usan esta teoría para modelar cosas reales, pues por supuesto que en la realidad van a quedar matrices medio espantosas, pero pues hay que ajustarse a los valores de las matrices y el procedimiento es el mismo, ¿no? Nada más estas matrices tan bonitas que salen con su determinante tan bonito, pues es nada más para ilustrar, ¿no? Pero en realidad, si aquí no me quedan estos ceros, pues tengo que calcular ese determinante como sea, ¿no? Y entonces tener un polinomio y ya. Y luego, es decir, afortunadamente hay aplicaciones, ¿no? En la vida real, pues ya hay programas que sacan el determinante y hay programas que sacan las raíces del polinomio, ¿no? Lo cual puede ser que no sea fácil porque a lo mejor del modelo real tengo una matriz de 7 por 7 y entonces tengo que sacar las raíces de un polinomio de séptimo grado, ¿no? Ese tipo de cosas. Ok, entonces pues aquí ya tengo, ¿qué tengo? Tengo lambda 1 igual a 1, lambda 2 igual a 2, lambda 3 igual a 3, ¿no? Todos tienen multiplicidad. Vean toda la información que tengo, todas las MI son de multiplicidad 1. Por lo tanto, las dimensiones de todos los lambda I también son de dimensión 1, no queda otra, porque esto está acotado por la multiplicidad, ¿ok? Este, ¿Qué más? El operador sí es diagonalizable, ya de entrada, aquí ya no necesito, si nada más quiero saber si es diagonalizable, sí es diagonalizable. ¿Por qué? Porque tiene tres raíces distintas, ya, si son distintas, entonces la multiplicidad coincide con la dimensión en los tres casos y por lo tanto sí es diagonalizable. Ahora, si ya quiero más detalle y quiero ver una base de los vectores propios, pues ya tengo que desarrollarlo. Déjenme ver si, bueno, entonces aquí está la cuestión de la matriz, esta matriz que podemos llamar aquí A, este es A, ¿ok? Y entonces tengo los espacios solución. Fíjense aquí, este, no tengo directamente los espacios propios porque tengo que hacer el cambio, ¿verdad? O sea, tengo aquí los espacios solución. Déjenme ponerlos para que ustedes los verifiquen porque se acabó el tiempo, pero entonces no les voy a llamar E, les voy a llamar W. Entonces, fíjense, W1 me queda el generado por 100, W2 es el generado por 110,
y W3 es el generado por 1, 2, 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué hice para obtener estos? Hago el mismo procedimiento que antes, trabajo sobre esta matriz, uso la matriz auxiliar, voy sustituyendo x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, obtengo 3 sistemas homogéneos que tienen esta solución, estos espacios de solución. Estos son espacios de solución en R3. Ojo, son espacios de solución en R3. Entonces, nada más tengo que traducir a los espacios propios. Ojo, aquí son los espacios propios en los polinomios de grado menor o igual que 2. Entonces, nada más tengo que traducir el vector 1, 1, 0, 0, lo tengo que leer como las coordenadas de un polinomio. Pues nada más construyo el polinomio con esas coordenadas y otra vez respetando el orden de la base. ¿Sale? Entonces aquí, pues es ahora sí pongo el espacio lambda 1, pues es el generado por el polinomio constante 1, ¿ok? El espacio lambda 2 sería el generado por el polinomio 1 más x. Y el espacio lambda 3 sería el generado por el polinomio 1 más 2x más x cuadrado. ¿Ok? Y entonces ahora sí la base de este espacio, que llamaría beta o como ustedes quieran, aquí la base sería beta, ahora sí sería 1, 1 más x y 1 más 2x más x cuadrada. Esta es una base y es una base de valores, de vectores propios. Esa es la ventaja, ¿no? O sea, al principio la alfa pues es una base, es la base canónica. Ahora tengo otra base, pero esa base consta de vectores propios. Yo ya tengo la garantía de que estos tres que están aquí y todos sus múltiplos, no cero, distintos cero, todos esos son vectores propios de la transformación que me dieron al principio, ¿verdad? Y si ese es el objetivo, sí lo puedo hacer porque el operador es diagonalizable y ahí está la base de vectores propios. Acuérdense que no es única, ¿no? O sea, puedo de hecho elegir cualquier múltiplo, sustituir cualquiera de estos por un múltiplo y igualmente tengo una base. Ok, bueno, esos son los dos ejemplos. No sé si hay alguna pregunta. No, nada más que creo que este era lo que yo en un principio estaba como que pensando, más bien me estaba como que imaginando este caso particular en donde cada valor propio tenía su espacio propio de dimensión 1, ¿no? Por eso decía, yo pensaba en que un operador es diagonalizable si la cantidad de valores propios coincide con su dimensión, ¿no? Pero Así es, ajá. así es. Ese es un caso que es ¿no? De inmediato ya podemos, en ese caso, decir que es diagonalizable y que todos los espacios son de dimensión 1, ¿no? O sea, son como líneas y que para construir una base, pues elegimos un vector distinto de 0 de cada uno, exactamente. Digamos, pero es una situación particular de otras situaciones que pueden surgir, como en la situación anterior, donde la multiplicidad puede ser más grande y el espacio podría tener más juego, digamos, ¿verdad? Sí, profe. Ujú. Muy bien. ¿Los demás no tienen algún comentario? No. Perfecto. Entonces, bueno, seguimos en comunicación por correo y bueno, ahí tienen el texto y tienen la tarea para que sigan estudiando. Nos vemos el miércoles. Sí, profe, hasta luego. Hasta luego, que les vaya bien. Bueno.